Bueno, vamos a hablar sobre el globo ocular. En el globo ocular encontramos las diferentes capas. Una capa externa que se le conoce como esclerótica, una capa intermedia que se le conoce como coroides y una capa interna que se le conoce como retina. También vemos acá que hay dos orificios, un orificio posterior y un orificio anterior. En el orificio posterior ingresa el nervio óptico y la arteria oftálmica. En el orificio anterior tiene una relación íntima con la córnea. Aquí podemos observar que la esclerótica con la córnea tienen un limbo. Ese limbo se conoce como esclerocórnea. Y podríamos decir que la córnea es una capa transparente que tiene 5 capas. Primeramente sería el epitelio, luego viene la membrana de Bone, el estroma, la membrana de Semut y al último la membrana de y al, y al último el endotelio. Bueno, la segunda capa, que sería la coroides, tiene una coloración más negruzca y una porción luminosa. Ahora la tercera capa, que sería la retina, es más viscosa y debajo de la córnea podríamos encontrar el iris, que tiene una porción central y una porción periférica. En la porción periférica dilata las pupilas y en la porción central contrae las pupilas. También podemos observar que tiene unos procesos. Estos procesos de acá se le conoce como cuerpos ciliares, que tienen una relación íntima con el humor vítreo y el cristalino. Ya, ahora vamos a hablar. El, entre el límite, hay un límite entre la coroides y el cuerpo ciliar que se le conoce como ora serrata, que se encuentra por acá. Y ahora vamos a hablar sobre los medios transparentes. Un medio transparente sería el humor acuoso, que se encuentra por acá en la parte anterior, que tiene relación en la parte posterior con la córnea, y un humor vitrio que se encuentra en la cámara posterior y junto con el cristalino. El cristalino es un lente biconvexo. Bueno, vamos a hablar sobre fosas nasales. Primeramente, tiene una forma piramidal o triangular, como podemos decir, y anteriormente está conformado por la piel y por debajo tenemos tejido celular subcutáneo. Los músculos que podemos encontrar en acá sería el músculo prócer, músculo transverso y el músculo alar por esta parte, y elevador del alar de la nariz y del labio superior. Su función de esto es dilatar las narinas. Más abajo podríamos encontrar el músculo miltiforme, y en la parte ósea podríamos ver los huesos propios de la nariz, las apófisis ascendentes del maxilar y los procesos maxilares más la cresta nasal anteriormente. Por la parte cartilaginosa podríamos encontrar en esta parte el cartílago lateral o triangular, que alarga una gran parte de la nariz. Luego más acá podríamos encontrar el cartílago alar, y por la parte interna el cartílago septal, y está más debajo y más interno por ahí, podríamos decir. Ahora vamos a hablar sobre las fosas nasales. Primeramente podríamos encontrar acá la colmena, y por la parte media podríamos encontrar el septo membranoso, una parte de la porción del alar de la nariz, y más acá podríamos encontrar las narinas. Ahora vamos a hablar sobre la pared media o el tabique nasal, que está conformado por los diferentes huesos, que sería el etmoides, el vómer y el cartílago septal. Podríamos decir que por acá arriba encontramos el etmoides en su lámina perpendicular, y más abajo el vómer, y más anteriormente el cartílago septal, pero el etmoides está relacionado con el hueso frontal, el vómer está relacionado con el etmoides, el cartílago septal está anteriormente a esos. Esta sería la pared media o el tabique nasal, mejor dicho. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el techo de las fosas nasales, cuales podríamos encontrar acá.
Está conformado por los huesos propios de la nariz, la espina nasal y el seno frontal y la lámina cribosa del etmoides. En su parte posterior podríamos encontrar el seno esfenoidal que se encuentra por acá. Bueno, el piso de las fosas nasales podría estar conformado por la apófisis palatina y más el hueso palatino. Anteriormente vamos a encontrar las narinas y posteriormente vamos a encontrar las coanas, que está conformado medialmente por el vómer y el etmoides. Anteriormente podríamos encontrar en esta parte las narinas y posteriormente podríamos encontrar las coanas. Las coanas está conformado por el hueso vómer acá medialmente, que podríamos ver, vómer, superiormente por el cuerpo del esfenoides, inferiormente por el hueso palatino y lateralmente la lámina medial de la apófisis pterigoides. Por acá casi. Creo que se ve, no se ve. Estas serían las coanas, son como unos orificios. Bueno, vamos a hablar sobre igual la cavidad nasal. En la cavidad nasal podríamos encontrar los cornetes inferior, medio y superior. El cornete inferior está separado, es una mm, proyección ósea separada. Aquí el medio y superior están dentro del etmoides. Debajo de cada cornete encontramos meatos, cada meato. Estos cornetes son proyecciones óseas. Y si levantamos estos cornetes podríamos encontrar los meatos. Estos meatos, en el meato inferior podríamos encontrar el conducto nasolagrimal que conecta con la fosa nasal. Luego encontramos en el meato medio el hiato del seno maxilar, que se ubica en la apófisis unciforme al medio del hiato semilunar. Luego podríamos encontrar meato, el meato superior, que en ahí podríamos decir que tiene, tiene un orificio o desemboca a las celdías etmoidales. También podríamos decir aquí el vestíbulo. El vestíbulo, este sería el vestíbulo de acá. Podríamos decir que este es el vestíbulo y aquí hay un límite que es entre la cavidad nasal y el vestíbulo. Esto se llama límite Ayar-Nasi, limen nasi. Y más acá podríamos encontrar el Ayar-Nasi. Este limen nasi es el límite entre vestíbulo y cavidad nasal. Más acá del Ayar-Nasi podríamos indicar que